Cordial saludo a todos, tutor y compañeros. Somos estudiantes de agronomía de la UNAD y hoy vamos a hablar de la materia bioquímica vegetal, del metabolismo primario, y cada compañero va a exponer a través de un póster unos temas muy interesantes. Y comienzo yo. Mi nombre es Olga Lucía Mateus Abril. Hoy voy a hablarles del metabolismo primario en las plantas, teniendo presente pues que es un proceso fundamental para la vida vegetal y para los seres humanos, por ejemplo, que dependemos de ellos, de las plantas. A través de este póster les quiero mostrar cómo las plantas transforman la energía, cómo fabrican sus propios compuestos y por qué estos procesos que tienen son la base de todo el crecimiento y el desarrollo. Entonces empezamos como definiendo qué es el metabolismo. Entonces decimos que el metabolismo es un conjunto de procesos biológicos, los cuales son fundamentales para la planta y su adecuado funcionamiento. Digamos que este es como el proceso para el crecimiento y desarrollo de la misma. Entonces, es como un conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula de la planta para mantenerla viva. En estos, en estos dos, digamos que en estas reacciones encontramos dos grupos llamados anabolismo y catabolismo. Entonces, el anabolismo es una reacción que lo que hace es que construye, es decir, toma sustancias simples y forma compuestos más, digamos, más complejos usando energía. ¿Cierto? De compuestos simples los convierte en compuestos más complejos. Y el catabolismo, en lugar de construir, lo que hace es destruir, pero destruir para beneficio, es decir, degradan los compuestos complejos en energía que la célula luego puede utilizar. Entonces, como que descompone moléculas grandes para liberar energía que la planta necesita, ¿sí? Entonces, digamos que el metabolismo es como el ciclo de respirar y alimentarse, o sea, como el ciclo en el que la planta respira y se alimenta. Es como un equilibrio entre construir y aprovechar la energía. Un ejemplo de esto podría ser en la planta de café. En la planta de café lo que ocurre es que agarra su energía en el día a través de la fotosíntesis y en la noche, pues a través de lo que produce la fotosíntesis, que es el azúcar, el C6H12O6, o sea, la glucosa, entonces esto lo aprovecha en la noche. Entonces, eso sería como un ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar del metabolismo primario en las plantas. Digamos que son como los procesos principales metabólicos en las plantas. Entonces, aquí hay dos diferencias entre el anabolismo y el catabolismo, que es entonces, en el anabolismo existe la fotosíntesis. Es decir, que en ese proceso de fotosíntesis lo que se hace es, como todos ya lo sabemos, es transformar el dióxido de carbono y el agua en perdón, H12O6, C6H12O6, que es la glucosa, más oxígeno, y eso pues a través del sol lo convierte en energía. Y el proceso catabólico, que es como la respiración celular, toma esa glucosa y la convierte en ATP. ¿Qué es el ATP? Es como la molécula que da la energía a la planta. Entonces, ¿para qué da la energía? Para que crezca, para que repare tejidos, para que se mantenga viva, sobre todo durante la noche que no tiene como la luz del sol. Digamos que estos dos procesos de los que les he hablado son vitales. O sea, sin estos dos procesos no podría sobrevivir la planta. Bueno, ahora vamos a hablar de unas diferencias importantes que están en el metabolismo primario y en el secundario. Entonces, nosotros ya habíamos hablado de que el metabolismo primario es pues las funciones vitales de la planta. Entonces, es donde ocurre la fotosíntesis, la respiración, la síntesis de las proteínas. Y en el secundario, digamos que lo que se produce en el secundario es como sustancias que ayudan
a que la planta se defienda de alguna manera, por ejemplo, atrayendo polinizadores o como creando ventajas para defenderse en su entorno, ¿cierto? Como por ejemplo pigmentos, aromas, alcaloides. Digamos, por ejemplo, como la citronela que produce unos aceites y todo esto, pues en cierta forma lo hace pues como para crear defensa, ¿no? O para protección o para atraer. Entonces, digamos que es como la descripción general de las principales diferencias. Ahora vamos a hablar de los procesos metabólicos que están un poquito más arriba, compañera, qué pena, más arriba. Acá en la parte izquierda vemos los principales procesos metabólicos. Entonces, las células, igual que nosotros, necesitan energía para vivir. Entonces, ¿de dónde la obtienen? De la respiración aeróbica, ¿cierto? Que usa la glucosa y el oxígeno. Entonces, es como si la célula respirara para producir su propio combustible, que es el ATP. Entonces, brevemente, digamos que los procesos principales que ocurren allí arrancamos con la glucólisis, que es donde la glucosa se parte como en dos pedacitos. Esos dos pedacitos es lo que conocemos como el piruvato, ¿cierto? Y ahí se genera inicialmente un poquito de energía. Luego ya viene el ciclo de Krebs, que es el que usa ese piruvato del que hablamos en el punto anterior, para sacar, digamos, las moléculas que guardan más cantidad de energía. Luego viene un proceso importante que es la fosforilación oxidativa, y esa fosforilación, para no hablarles tan técnico, es que es como si fuese una planta eléctrica que tienen las plantas. Es como donde se produce la mayor cantidad de energía que la célula necesita, ¿cierto? La mayor cantidad de ATP, que es esa molécula. Y luego viene, pues hay otros procesos que ocurren, pero digamos que esos son los principales y cierra con la fotosíntesis, ¿cierto? Que es la parte de esa molécula que la célula necesita. Entonces, pues digamos para concluir, el metabolismo primario es como el corazón de la vida vegetal. Es como el conjunto de procesos que permiten que la planta transforme la energía solar en vida, y esto pues para crecer y cumplir su función dentro del ecosistema, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, pues en general sería eso. Digamos que es súper importante conocer este concepto. Espero les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, escucho, compañeros. Muchas gracias, compañera Olga, sí, muy claro. Mi nombre es Alberto y quisiera así que me contaras por qué es importante la respiración celular para las plantas en la noche. Bueno, nosotros estuvimos hablando o les estaba comentando en el póster que, digamos que la principal función para obtener energía lo hace a través de la fotosíntesis, que este es un proceso natural que ocurre en el día y es que el sol provee, digamos, esa energía. Pero su pregunta es muy valiosa. ¿Qué ocurre en la noche? Como los humanos, las plantas también necesitan respirar las 24 horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? Con la fotosíntesis acumula glucosa, y esta, digamos, la convierte en energía utilizable, como les había dicho, llamada ATP, que es la molécula que tiene que le da la energía, digamos, a todas las células de la planta. Entonces, para concluir de compañeros, que las plantas sobreviven con la energía conseguida en el día con la luz solar. Entonces la consiguen en el día y con eso es que pues se pueden mantener en la noche. Esa sería la respuesta, no sé si te haya quedado claro. Sí, sí, muchas gracias. Vale. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Me llamo Luis Alejandro Castro. Dentro del contexto que nuestra compañera Olga ha mencionado, vamos a hablar un poco de la respiración celular. Básicamente vamos a identificar los dos tipos de respiración con los que contamos, que es la respiración aerobia y la anaerobia. Básicamente en la respiración aerobia vamos a utilizar el oxígeno, y en la anaerobia pues tenemos presencia de poco o nulo de oxígeno para la generación de la energía.
Cuando hablamos de la respiración aerobia y la utilización del oxígeno, vamos a hablar de que se van a generar grandes cantidades de energía, de ATP, adenosín trifosfato. Y con la anaerobia, por la falta del oxígeno, pues básicamente va a ser muy poca la energía que se va a generar. Dentro de la respiración aerobia, básicamente vamos a trabajar a partir de la glucosa, y en la anaerobia el proceso básicamente va a ser más como de fermentación láctica o alcohólica. Básicamente los receptores de los electrones en la respiración aerobia es gracias al oxígeno, y en la anaerobia vamos a tener el nitrato, sulfato, dióxido de carbono, iones metálicos. Son como los resultados dentro de cada uno de los tipos de respiración. Los procesos básicos con los que se presentan cada una de las respiraciones en la aerobia, vamos a encontrar la glicólisis, el ciclo del ácido cítrico, la fosforilación oxidativa, como lo mencionaba Olga anteriormente. Dentro de la aerobia van a ser prácticamente fermentaciones, tanto láctica como etanólica. Encontramos presencias de alcoholes en la anaerobia. Básicamente, ¿qué resultados vamos a tener con cada una de ellas? Vamos a tener en la aerobia, vamos a encontrar agua, dióxido de carbono. Tenemos el tema de la adenosín trifosfato, pues se genera una cantidad mayor, como ya les había dicho, pues básicamente por la presencia del oxígeno. Vamos a encontrar 32 partículas aproximadamente de ATP gracias a la glucosa, muy diferente a la respiración anaerobia, porque cuenta o va a dar como resultado tan solo 2 partículas de ATP. Dentro de la respiración, pues vamos a encontrar el proceso que se va a realizar en la mitocondria. Esta respiración básicamente se realiza de una manera aerobia, que es un proceso que utiliza oxígeno para convertir la glucosa, como ya lo veníamos mencionando, y otras moléculas de alimento de adenosín trifosfato. Esta respiración mitocondrial básicamente es el proceso mediante el cual los electrones, por equivalentes reductores como FADH, producidos a partir del metabolismo, todos los procesos que vamos a mencionar o que hemos mencionado durante la exposición. También contamos, compañera, si puedes bajar un poquito el póster, porfa. Dentro de la respiración encontramos otro proceso muy importante que se lleva a cabo, que es la respiración del citosol. Básicamente va a pasar por ciertas etapas. Las etapas principales es la glucólisis del citosol, donde vamos a encontrar una división molecular de la glucosa en dos moléculas de piruvato. Se obtienen 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. Este proceso no requiere como tal oxígeno, por eso genera tan poquito ATP. Dentro de esto vamos a encontrar otro proceso que es el ciclo de Krebs. Básicamente se realiza con oxígeno. El piruvato entra en las mitocondrias y se oxida para formar acetil. La fosforilación, como mencionaba ahora, que es una de las partes importantes dentro de estos procesos, básicamente se genera la transferencia de electrones que impulsa la generación de grandes cantidades de adenosín trifosfato, de ATP, utilizando el oxígeno como receptor final de los electrones. Eso dentro de la fosforilación. Compañeros, básicamente es como dentro del proceso de respiración de las células, como las partes más importantes y los resultados que vamos a obtener. No sé si alguno tenga alguna duda. Hola compañeros, sí, yo tengo una duda, pues quería hacerte una pregunta. De lo que acabas de hablar, ¿cuál es la principal diferencia entre la cantidad de energía ATP generada entre la respiración aerobia y la anaerobia?
Ok, sí, compañerita, mira, pues básicamente es la cantidad de moléculas que se producen de ATP. Al encontrarse en la respiración aerobia, el oxígeno genera muchísimo más ATP para pues, ser consumido. Estamos hablando de que cuando tenemos presencia de oxígeno en la respiración aerobia, podemos estar hablando de unas 32 a 38 moléculas de ATP, a diferencia de la respiración anaerobia, donde podemos llegar a encontrar tan solo hasta 2 moléculas de ATP, lo que nos genera, como lo mencionábamos anteriormente, ya lo que son presencias de fermentación o alcoholes. Básicamente sería eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañerita, le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, mi nombre es Santiago Reyes y el día de hoy les voy a exponer mi póster sobre la síntesis de proteínas en las plantas. Para entender esto, primero debemos saber qué son las proteínas. Las proteínas son básicamente macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos es la unión de dos aminoácidos con la liberación de un carboxilo y una amina, dando paso a una molécula de agua y así estos dos aminoácidos se pueden unir. Las macromoléculas, como las proteínas, cumplen funciones importantes como transporte, estructura, defensa y regulación celular, pero una de las más importantes en las que participan las proteínas son procesos como la fotosíntesis y el transporte y la respuesta al estrés hídrico. Compañera, si puedes bajar un poco, por favor. Bueno, yo mencioné anteriormente los aminoácidos y acá les voy a explicar más o menos qué son realmente los aminoácidos que se conocen como bloques de las proteínas. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son moléculas más pequeñas que las proteínas que se unen con los enlaces peptídicos, como lo mencioné anteriormente, y crean las proteínas. Por eso se les llaman los bloques de las proteínas. Los aminoácidos contienen un grupo amina, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral R. Una cosa muy importante o una particularidad de los aminoácidos es que se dividen en dos grupos, los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son los que el mismo organismo no puede producir, y los no esenciales son los que el organismo sí puede producir por sí mismo. Acá en el recuadro se puede ver un ejemplo de los esenciales y los no esenciales. En esenciales tenemos la lisina, leucina, metionina, la valina. Y en los no esenciales, que son los que puede producir el cuerpo, estamos hablando de la alanina, glutamina y ácido aspartico, entre otras. Bueno, las proteínas también tienen otra particularidad y es que hay proteínas específicas para ciertas funciones. En este caso voy a hablar de las acuapurinas, que se encargan del transporte del agua. Básicamente, como se puede ver acá en la imagen, se acomodan de a 4, generando filtros para que por estas solo pueda pasar, por la membrana celular, solo pueda pasar moléculas de agua, no se filtren algunas otras moléculas, así, generando el transporte de agua entre las células. Una cosa muy importante de las acuapurinas es que en el momento de presentarse estrés hídrico en las plantas, estas se encargan de distribuir por todo el organismo la poca agua que tiene para que pueda optimizarse de una manera eficiente. Y más abajo, normalmente las acuapurinas actúan en raíces y en las hojas, que es donde hay más como presencia de moléculas de agua. Ahora les voy a hablar de la desnaturalización de las proteínas. Esto básicamente es que las macromoléculas de proteína, al momento de interactuar con temperaturas muy fuertes, tienden a romper sus enlaces y haciendo que se desnaturalice. Esto causa una agregación y una precipitación de la proteína, que básicamente es que la proteína ya no funciona y ya no cumple las funciones que podía estar cumpliendo por las altas temperaturas. Un ejemplo como común que podemos ver nosotros todo el tiempo es al momento de fritar un huevo. Cuando nosotros rompemos el huevo y lo echamos al sartén, se puede ver que la clara es transparente.
ahí las proteínas están cumpliendo todas sus funciones óptimamente, digámoslo así. Y al momento de entrar en temperaturas muy altas por el fuego que estamos produciendo, se desnaturaliza y se puede ver que se solidifica y se pone de un color más blanco. Esta básicamente es como un ejemplo más cotidiano de lo que es la desnaturalización de las proteínas. Y pues básicamente sería eso, compañeros. En conclusión, la síntesis de proteína y su funcionamiento son esenciales para la vida de las plantas, desde los bloques de las proteínas que son los aminoácidos que las forman, hasta proteínas más especializadas como las acupurinas que se encargan de la distribución del agua dentro de la planta. Básicamente es eso. No sé si tengan alguna duda o pregunta alguno de ustedes, compañeros. Compañero, sí, tengo una pregunta. Lo que hablabas, pues teniendo en cuenta como todo este cambio climático global y todo el estrés que a lo que se ven como expuestas las plantas, entonces yo quería preguntarte de qué manera la síntesis y el correcto funcionamiento de las proteínas influyen en la resistencia pues, de las plantas frente a todas estas condiciones ambientales, como por ejemplo las fuertes sequías o el calor extremo que hoy estamos viviendo. Ok, compañera, como te estaba hablando, pues, las proteínas, hay proteínas específicas, en este caso las acuapurinas serían las responsables de como de dar un buen funcionamiento a casos de sequía. ¿Qué es lo que pasa? Las acuapurinas funcionan, como ya lo dije, en las hojas y en las raíces, que es donde necesita más absorción de agua, entonces que estas acuapurinas filtran y se encargan de distribuir por todo el organismo vegetal el agua de la manera más eficiente para que en ningún lado haga falta o que haya muchos tiempos de sequía, que básicamente esa es la función de las acuapurinas, compañera. No sé si Ah, aclaré la duda. listo. Sí, perfecto. Mil gracias, Vale, compañero, muy muchas gracias, amable. compañeros. Los dejo con el siguiente. Bueno, buenas noches compañeros. Mi nombre es Alberto Puerto. La temática que les voy a presentar en el póster es relacionado con la fotosíntesis y la estructura y función de los carbohidratos y componentes de la celulosa, ¿sí? La influencia del pH en las proteínas, digamos que el pH es un factor determinante para la estabilidad y el funcionamiento de las proteínas en las plantas. Cuando el medio se vuelve demasiado ácido o alcalino, se modifican las interacciones químicas que mantienen la forma tridimensional de las proteínas. Esto puede alterar su actividad biológica y en consecuencia afectar directamente la viabilidad y el desarrollo de la planta, ¿sí? Adicional a esto, pues tenemos los carbohidratos, los cuales pues son la estructura y la energía para la vida de las plantas, ¿sí? Los carbohidratos pues principalmente está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y estos se clasifican en cuatro grandes tipos. El primero es los disacáridos, cuyos ejemplos pueden ser la sacarosa y la lactosa. Y la función que cumplen es brindan una energía rápida y soluble. También están los monosacáridos, que son la glucosa y la fructosa. Tienen como función brindar una energía inmediata, ¿sí? Adicional están los polisacáridos estructurales, los cuales son la celulosa y la quitina. Ellos brindan un soporte estructural. Y por último tenemos los polisacáridos de almacenamiento. Estos son pues el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. Su función pues es brindar una reserva de energía. Adicional pues tenemos el almidón. El almidón es un polisacárido vegetal de reserva formado por glucosas unidas por glánulos en semillas. Se también evidencian en raíces, tubérculos, donde funciona como almacenamiento de energía a largo plazo. El almidón está compuesto
entre un 20 y 30% de amilosa y un 70 y 80% en amilopectina. Ellos tienen pues también una clasificación. El almidón es alto en amilosa con un más del 50%. Digamos que esto lo que permite es que es más resistente a la digestión, ¿sí? También se clasifica por su origen, que es por su fuente vegetal, digamos, como les mencionaba ahora rato, los tubérculos y los granos. Tienen también una clasificación por su modificación, que sería pues el uso industrial. Esto sería el almidón nativo, o sea, el natural de la planta. También tienen una estructura, la cual está compuesto por una amilosa y una amilopectina, empaquetadas en gránulos semicristalinos. Esto nos conlleva a ver que también trabajamos con unos polisacáridos, que son como los más abundantes que hay en las plantas, los cuales están la celulosa. La celulosa pues da un soporte y estructura a la pared celular vegetal y su conformación química es un polímero de glucosa, la cual está conformada por beta 1-4, que forma microfibras mediante puentes de hidrógeno. Otra muy importante también es la hemicelulosa, que es la que une y da elasticidad a la pared celular vegetal. Y ella está conformada por un polisacárido ramificado con enlaces beta 1-4, formado por varios azúcares como la silosa, manosa, glucosa y etcétera. Y hay una que ayuda para que sea también importante, que es la lignina. La lignina es un cemento estructural que le da dureza e impermeabilidad y protección a todos los tejidos vegetales. Su conformación química es un polímero aromático tridimensional formado por molinoles. Ellos son hidroxofelino, guayacilo y siringino. Estos están unidos por unos enlaces covalentes, los cuales permiten su funcionamiento. Digamos que básicamente esa es la explicación de mi póster. Si tienen de pronto alguna pregunta o quieren que les retroalimente algo, con mucho gusto. Compañero, sí, su merced mencionaba tal vez en el póster que la acacia es una planta, es un árbol que controla de alguna u otra manera un poco el pH, pues para evitar tener problemas en sus procesos. No sé si de pronto qué tipo de actividad realice o qué tipo de proceso realice la acacia para controlar ese pH. Ok, claro que sí, compañero. Pues digamos que el pH pues, refiere al nivel de acidez y alcalinidad que posee una sustancia, ¿cierto? Entonces, para el caso de la acacia, digamos que la acacia mantiene un control del pH mediante el equilibrio entre la fotosíntesis y la respiración celular, ¿sí? Durante la fotosíntesis se consume el CO2, lo que reduce la acidez, ¿sí? Mientras que en la respiración ella lo libera el CO2. Esto lo que puede o lo que ocasiona es que la respiración aumenta, ¿sí? Y al aumentar, este balance permite que la planta mantenga estable su pH y le permita hacer un buen funcionamiento de sus procesos metabólicos, ¿sí? Básicamente sería eso. Gracias, compañerito Alberto. ¿Ok? Entonces le doy paso a la próxima compañera.
Hola compañeros, bueno, a mí me tocó síntesis de lípidos y voy a explicar un poco acerca de los azúcares reductores, los ácidos grasos en vegetales y las funciones de los lípidos en la célula. ¿Qué son los azúcares reductores? Los azúcares reductores son carbohidratos con grupos aldehídos o cetonas libres que pueden donar electrones, actuando como agentes reductores. Esta propiedad permite evaluar la calidad y frescura de los alimentos. Ejemplo, lo que es la glucosa, la fructosa, la maltosa y la lactosa. Nosotros podemos utilizar esto en los controles de calidad de alimentos, en las industrias farmacéuticas y en los procesos metabólicos. Ácidos grasos en vegetales. Bueno, son moléculas formadas por cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo. Existen dos tipos, está el tipo saturado sin doble enlace y está el insaturado, con uno o más de doble enlace. ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones componen de triglicéridos, fosfolípidos y glicolípidos, reserva de energía, ejemplos en vegetales, está la aceituna que está conformada por lo oleico, el girasol, la soya, la palma, el coco, entre otros. Funciones de los lípidos en la célula. Bueno, los lípidos en la célula tienen muchas funciones, pero hay tres funciones principales. Está la primera, que es la estructural, que forma la bicapa lipídica de las membranas celulares. Está la energética, los triglicéridos son reservas eficientes de energía, producen ATP. Y está la tercera, es reguladora, actúa como molécula de señalización. Bueno, la ubicación celular, en la membrana plasmática, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y leosoma. Estructura, vegetales con mayor contenido lipídico. Los órganos de reserva y reproducción presentan más lípidos, como las semillas y los frutos oleaginosos. Ejemplo, está la aceituna, los girasoles, como ya había mencionado, la soya, el coco, la palma. En aplicaciones, industria alimentaria, biocombustibles y cosmética. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta. Sí, compañera Nayeli, yo tengo una pregunta. Mencionabas tú algo de que de una de las funciones de los lípidos es ser reguladora dentro de la célula. ¿Podrías como profundizar un poco más? ¿Cómo intervienen en ese proceso de regulación de las células los lípidos? Por favor, qué pena. Bueno, sí, compañero. Pues sí, los lípidos tienen esta función dentro de la célula, porque no solo sirve para almacenar energía o formar parte de las membranas, sino que ayuda a controlar varios procesos celulares. Ejemplo, algunos se transforman en hormonas como la esteroidea, que regulan cosas como el metabolismo, la respuesta al estrés, así como todos ustedes estaban hablando anteriormente. Otros actúan como señales dentro de la célula, avisando cómo actuar o defenderse en ciertas reacciones. Bueno, entre otras funciones, porque ya no hay tiempo. Entonces, pues aquí damos por finalizar nuestra presentación. Si alguien quiere decir algo. No, yo creo que no es No, más. compañera, muchas gracias. Y ahí estaría bien. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a todos. Gracias a Bueno. todos. Gracias a ustedes, que descansen. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.